Dios te bendiga y gracias por continuar con nosotros en tu programa Palabra Eficaz. Soy el pastor Jorge Alvarenga de la Nueva Iglesia de Dios, que estamos ubicados en la ciudad de Lindbergh, en la ciudad de Atlanta. Y estamos en este momento estudiando, el título de este mensaje es Cuidar una salvación tan grande. Cuidar una salvación tan grande. Y ya vimos en el primer segmento de cómo el apóstol Pablo o el escritor del libro de los Hebreos pues enfocó en darnos las advertencias de cómo mantenernos firmes en el Señor, de no descuidar una salvación tan grande. Ahora vamos a entrar en otro segmento, en este mismo segmento, pero para concluir y que nosotros podamos aprender como iglesia de los errores que cometieron nuestros antepasados. Y para eso vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, que esto nos va a ayudar a aprender de que nosotros estamos perseverando como iglesia, como hijos de Dios, de ver cómo ellos descuidaron de ver la bendición espiritual que ellos pudieron palpar en la tierra. Esta gente experimentó grandes milagros, grandes maravillas, como lo explica acá el apóstol Pablo, y todo lo que ellos pedían a Dios, Dios les lo concedía, porque Dios les dijo, lo voy a sacar del Egipto para el desierto, para probarlos, a ver si me van a servir, para ver si me van a adorar como Dios. Entonces, en el desierto es cuando Dios está más con nosotros, en cualquier circunstancia que estemos. Este pueblo en el desierto experimentó las maravillas de Dios. Y vamos a entrar a concluir este estudio, porque ya vimos en el libro de Hebreos que el escritor pues nos enseña a mantenernos cuidando esta salvación tan grande. Ya la tenemos, pero nos podemos deslizar, como dice el versículo 1, y siendo una palabra tan confirmada primero por los ángeles y luego reconfirmada por nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que nosotros tenemos que tener un gran cuidado de mantenernos firmes. Y tenemos que aprender de estos errores. Y lo vamos a ir leyendo despacio. Vamos a leer del capítulo 10 de Primera de Corintios, para que nosotros no podamos perder esta grande salvación. Cuidarla, tenemos que cuidar esta salvación tan grande. Amén. Y que se nos ha dado de gratis, porque el privilegio que nosotros tenemos es que el Señor nos escogió para estos tiempos. Este pueblo Él lo escogió para ese tiempo que pasaron, para que nosotros veamos los errores que cometieron, viendo las maravillas que Dios hizo. En el tiempo de Jesús la gente vio los milagros y todas las cosas grandes que el Señor hizo. Nosotros, dice la palabra, que somos más que bienaventurados, porque sin ver hemos creído. Y sin ver hemos creído. Al Señor solo lo podemos sentir momentáneamente, o nos da visiones, o nos da sueños, confirmando que Él está con nosotros a través del Espíritu Santo. Pero este pueblo, el Señor caminó con ellos. ¿Y quién iba delante de ellos siempre? Nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Vamos a leer 13 versículos del capítulo 10 de Primera de Corintios. Y tenemos que aprender nosotros como iglesia a mantenernos firmes, más en estos tiempos tan difíciles, más en estos tiempos de apostasía, donde muchos están ya tirando la toalla, como dicen allá afuera. Tenemos que nosotros mantenernos firmes para lograr concluir esta misión aquí en la tierra. Y el versículo 1 dice, en el capítulo 10 de Primera de Corintios, si tienes una Biblia, acompáñame, porque es mejor que juntos estudiemos la palabra del Señor. Y espero que este estudio sea de mucha bendición para tu vida, sea un estudio que beneficie a tu vida, que si estás pasando por momentos de desánimo, te va a ayudar a seguir confiando, porque la bendición que nos espera, hermanos, no la podemos ni siquiera imaginar cuán grande es. Versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Nadie estuvo fuera de la nube. Y todos pasaron el mar. Verso 2.
Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Wow. El Señor siempre iba en ese pueblo adelante. Verso 5. Pero los más de ellos no se agradó de Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, los que desobedecieron a Dios, los que incitaron a idolatrar ídolos. Verso 6. Mas estas cosas, y ponga mucha atención a esto, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Recuerde que nos dejó como ejemplo, y lo vuelve a decir más adelante, verso 7, y no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a jugar. Wow. Se olvidaron de adorar a Dios. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Wow. Verso 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Verso 10. Ni murmuréis. Ponga mucha atención a esto, porque en esto está cayendo mucho la congregación, la iglesia de estos últimos días. Tengamos mucho cuidado. Bendito Dios, porque Dios está poniendo a su iglesia a comparar estos ejemplos que dejó los errores que este pueblo cometió. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo nuevamente, y están escritas para amonestarnos a nosotros y quienes han alcanzado los fines de los siglos. Verso 12. Así que el que piensa estar firme, aleluya, ponga mucha atención a este versículo 12, mire que no caiga. Verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones son humanas, provocadas por el enemigo. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida. No crea que usted diga, la tentación era muy grande y no pude resistir, por eso caí. No, el Señor no te va a poner una tentación más grande de la que no podamos soportar, y siempre va a poner una salida para escapar. Bendito Dios. Para que podáis soportar. Se lo vuelvo a repetir el verso 13 porque es muy importante también. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Wow. Aquí hay tanta, pero tanta información para nosotros, para que podamos en estos últimos tiempos nosotros aprender y no caer en ninguna de estas cosas que cayó este pueblo. Este pueblo, como lo explica acá el apóstol Pablo, vieron la gloria de Dios caminando en ese desierto. Si en el día los agobiaba el calor, el Señor Jesucristo iba como una nube. Si en la noche tenían frío o tenían miedo de que las escorpiones o serpientes los mataran,
el Señor iba como columna de fuego para darles calor. En el día era una nube para aire acondicionado y en la noche era la columna de fuego para darles el heater, ese al calentón. Bendito Dios. Y eso además era el principio, el comienzo. Por eso es que él dice, y fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Por qué dice el apóstol Pablo estas cosas? Y todos, porque allí iba todo el pueblo. No había perecido nadie todavía, porque estaban camino al desierto y tenían el mar de frente, y tras de ellos venía Faraón con todo su ejército. Entonces ellos pidieron al Señor, a Moisés, que iban a hacer. Estaban contra la espada y la pared. Y el Señor le dijo a Moisés, extienda tu vara y abre el mar. El mar se les abrió enfrente de ellos. Pero lo más impactante es de que no solo abrió el mar, sino que los secó, porque llevaban carretas, llevaban bueyes, llevaban ovejas, llevaban niños pequeños, llevaban todas sus pertenencias. Y no iban a pasar. Ustedes saben que cuando llueve y se inunda, como lo que pasó a nuestros hermanos de los países de Guatemala, Honduras, las fuertes lluvias, que pasaron semanas y la agua no bajaba. Y cuando baja tienen que esperar otra semana más para que se seque. Y ellos al instante, el mar se abrió y se secó. Wow, una tremenda bendición. Por eso dice el apóstol Pablo, y todos en Moisés fueron bautizados porque vieron esa bendición en la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Wow. Algo que me impacta mucho a mí porque comieron del pan de Dios, del maná de Dios espiritual, y todavía se rebelaron contra Dios. Todavía descuidaron la salvación que tenían ya. Si desde que Dios los sacó de Egipto, era para que ellos se enfocaran y sirvieran al Señor con todo su corazón. Pero no, entró la tentación, y la tentación más fuerte, fue más fuerte que la fe y la confianza que habían puesto y los milagros que ellos habían visto caminando en el desierto. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. ¿Por qué dice todo él espiritual? Porque son cosas como el maná. Ninguno de nosotros sabemos qué sabor tiene el maná, cómo es. Wow. Y él dejó un ejemplo en el arca del pacto. Dejó 3 cosas: la vara de Aarón, los 10 mandamientos y el maná como testimonio de todas las grandezas que Dios hizo en el desierto. La vara porque con esa Moisés abrió la roca y salió el agua espiritual y el mar se abrió. El maná es lo que comieron ellos cuando tenían hambre en el desierto. Y los 10 mandamientos eran las leyes que ellos iban como esta palabra que nosotros tenemos ahora enfrente de nosotros, es la que nosotros tenemos que seguir y seguir en obediencia. ¿Para qué? Para lograr esa salvación. Ellos, si se hubieran mantenido esperando que Moisés bajara con esa bendición de los 10 mandamientos, para que ellos los pusieran en práctica en medio del desierto, pero no, ellos no soportaron esperar un poquito, sino que se quisieron adelantar a Dios, quisieron hacer las decisiones que ellos tomaron, fue ya decisiones humanas. Le dijeron a Aarón, mira, Moisés ya regresó. ¿Será que lo mató algún animal, alguna bestia arriba? ¿O que ya murió? Entonces, haznos un becerro para que lo adoremos. Por eso acá habla de la idolatría, primeramente quiero enseñarles que el propósito de Moisés subir al monte donde estaba Dios era porque Dios le estaba dando las leyes, los 10 mandamientos, para que el pueblo pues caminara con Dios y que no tuvieran ningún problema de perder esa salvación. Pero no, ellos no pudieron esperar. Miren lo que dice, pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual
quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo, oiga bien, a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ahí es donde ellos tomaron la decisión de pedir a Aarón que les hiciera un becerro. ¿Qué es lo que pasó ahí? La bendición con la que habían salido de Egipto, porque los egipcios les dieron oro, plata y muchas cosas, según dice el libro de Éxodo, y para que se fueran, porque ya no querían ver más los juicios de Dios. Entonces salieron con una bendición, y esa bendición, ahí mismo en el desierto, la despilfarraron, haciendo una imagen, un becerro, y empezaron a adorarle. Por eso dice el versículo 7, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantaron a jugar. A comer estaban en fiesta, a beber pues seguían en fiesta, y unas personas ya ebrias no están en sus 5 sentidos, o sea, van a cometer errores, disparates, y después, ¿qué se hicieron? A jugar, a tomar las decisiones por ellos mismos, a tentar a Dios. Verso 8, no forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. El pecado de la fornicación es muy, muy serio. Allí, solo por eso, murieron más de 23,000 personas. Ni tentemos al Señor como ellos lo hicieron, haciéndose esa imagen para adorarla. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Van a haber consecuencias, van a haber muchos problemas si nosotros nos desenfocamos de no cuidar esta grande salvación. Les estoy enseñando lo que el apóstol Pablo escribió para nosotros, para estos tiempos, de ver la experiencia de ellos en el libro de Éxodo, todo lo que ellos pasaron y todo lo que ellos pudieron haber cambiado, o sea, hacerlo bien. Pero no, ellos desobedecieron a Dios en mucho tiempo porque era un pueblo rebelde, pero la iglesia no se aparta de eso. Hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, hay mucha desobediencia en el pueblo de Dios. Hay muchas cosas que están pasando que ellos cometieron, errores que cometieron en el pasado, la iglesia lo está cometiendo. ¿Y por qué busqué estos 2 pasajes? Porque uno nos enseña a cuidar la salvación y otro nos enseña a seguir cuidando la salvación viendo los errores que este pueblo cometió. Y no tentemos al Señor. Eso es lo más peor que nosotros podemos hacer. Es el peor error que nosotros podemos hacer, tentar al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El enemigo te va a llevar a murmurar por tu hermano. No caigas en esa tentación. Reprende al diablo y huirá de ustedes. Resístelo y va a huir de ustedes, dice la palabra de Dios. No entremos en eso, hermanos. Este pueblo lo hizo. Y ese error, el más grande, lo estamos viendo en la iglesia ahora. Estamos murmurando por cosas que están poniendo en peligro dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Tenemos mucho cuidado. Estas cosas les acontecieron, y con esto cierro, como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Si queremos alcanzar nosotros esa promesa de llegar al cielo con Él, tenemos que mantenernos cuidando esta gran salvación. Hermanos, espero que a través de la palabra y de este estudio, el Señor me inquietaba hacer esto, porque este estudio lo di en la iglesia, en nuestra iglesia, pero el Señor me inquietaba que lo diera para que cualquiera que se conecte o sintonice este programa pueda aprender de esto, impactante, porque esto lo viví en el pasado, el Señor lo dejó escrito como ejemplo para nosotros, que no perdamos esa salvación. Ya estamos dentro del barco,
No nos quedemos fuera del barco, hermanos. Lleguemos a la meta, que es el cielo. Que Dios te bendiga y gracias por estar sintonizando este programa siempre, Palabra Eficaz. Danos like y síguenos compartiendo con otros hermanos para que sigamos juntos aprendiendo de la palabra del Señor y no cometer los errores para poder llegar todos juntos a la presencia de Dios, al cielo. Que Dios te bendiga y será hasta en otra ocasión, en otro estudio o en otra... tenemos muchas sorpresas acá. Vamos a tener invitados y tenemos muchas cosas que hacer en este canal. Dios te bendiga.